Amén. Y dice así la palabra del Señor. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció su trono y tú desde siempre has existido. Amén. Bueno, vamos a ocupar nuestros lugares, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar, Dios. Gracias, Señor, porque esta es tu casa y tu palabra dice que donde estamos congregados en tu nombre, ahí estás tú, Dios. Así que ya te damos gracias por tu presencia en esta noche, Padre. Pero al mismo tiempo, Padre bendito, pedimos que abran nuestros corazones. Sabemos que nosotros necesitamos, Señor, la unción del Espíritu para recibir la palabra, para que se haga vida, para que se haga real en nuestros corazones, Dios. Y que en esta noche vamos a estar entendiendo lo que significa el reino de Dios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si no está Santos, no lo veo, pero es el que nos ayudaba siempre a estar. Es mi teléfono, lo puse ahí a un lado, no te preocupes. Pero si tuvieran algunos de ustedes alguna pregunta, sería un comentario, me gustaría escucharlo, porque quiero saber qué es lo que todos nosotros estamos entendiendo y qué sabemos acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a empezar con eso, porque esa es la palabra rema. La palabra rema es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tenemos que tener una claridad o un entendimiento bien claro de qué es el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Vamos a empezar por ahí en primer lugar. No sé si tenemos un micrófono para usarlo para preguntas. Me gustaría si lo pudiéramos tener. Ok, y si nos va a ayudar, ¿quién nos va a ayudar? A Kenaton, ok, a Kenaton. No veo a Tony, pero le iba a preguntar a Tony, pero déjame preguntar entonces si no está Tony, déjame. No, yo sé, no, pero quiero que le pregunte a Tony, pero no lo veo, no sé dónde está. A la pregunta, ok. Vamos a preguntarle a Karen. Karen, ayúdanos a ver quiero introducir el tema, pero me gusta a través de preguntas. Aunque ahí está en la pantalla el versículo que habla sobre Dios reina, pero dinos qué es cuando decimos buscar el reino de Dios. ¿Está perdido el reino de Dios o qué significa buscar el reino de Dios y qué es el reino de Dios? Son dos preguntas, pero a ver cuál de las dos nos ayudas. Buenas noches a todos. Pues buscar el reino de Dios no es que esté perdido, pero sino nosotros poner a Dios en nuestras vidas en primer lugar y reconocer que él reina, que He reigns over everything. Él reina sobre todas las cosas. Y pues buscándolo a través de tener una relación con Él en la oración y a través de leer su palabra. Tener comunión con Él, ok. Gracias, Karen. ¿Alguien más que quiera ayudar a añadir a lo que Karen acaba de decir sobre qué es el reino de Dios en esta noche? Bueno, no sé si le quiere ayudar a preguntar a la hermana Chavarría, por favor, a ver, Keneton, si sabes. Ahí está el micrófono. Gracias. Yo creo que el reino de Dios significa también un cambio de mente, de corazón, en una vida, porque el reino de Dios significa muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que lo principal es un cambio total dentro de nosotros, es venir a transformar todo nuestro ser. Eso para mí es el reino de Dios, que trae un cambio total. Ok, el reino de Dios, vamos a entender. Muy bien, muy bien. Yo creo que es bien importante, miren, bueno, ¿qué es el reino de Dios, a mí? A ver. Okay. A ver. Check. I like what Otilia said, the total change, because in understanding the kingdom of God, también tenemos que entender que hay dos reinos, como Pablo describe, el reino de tinieblas y el reino de la luz. Como Otilia dice, el reino de la luz, o the kingdom of God, hay total transformación y no hay medio paso, nomás es kingdom of darkness o el reino de Dios o el reino de la luz. Ya, y lo dijiste en español, ¿sabe? Okay.
Spanglish. Medio español, pero ya es un avance. Yeah, avance latino. Y han dicho una gran verdad, tanto Karen como la hermana Chavarría, de lo que significa el reino de Dios. Ya, es bien importante esto, el tema del reino de Dios. Yo creo que la mayoría de la iglesia no le da la importancia que debe de tener. La mayoría de los cristianos no entienden lo que significa ese reino de Dios. Cuando yo le pregunto a personas sobre qué es el reino de Dios, me dicen, pues cuando uno se muera, pues uno va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Es como, no es aquí. La pregunta entonces en esta noche es, ¿el reino de Dios es aquí o es después de que nos muramos? ¿Qué será? ¿Qué me dicen? ¿Es ahora o es Vicente. en el futuro? Vamos a escuchar un comentario y no sé si hay más aquí en la página de la iglesia. Déjenme le prendo. Para mí, bueno, bendiciones a todos. El reino de Dios comienza desde que conocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y comenzamos a caminar bajo sus propósitos. Aún en medio de las dificultades, tiene que reflejarse el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa. Ahí es donde reina Dios. En los momentos difíciles donde podríamos decir también ver la mano de Dios de cómo Él está obrando en la vida de nosotros. Ok, gracias. Y pues quiero aprovechar en este momento, hay varias personas de Guatemala que nos están viendo, bienvenidos en esta noche. Este es un tiempo de estudio bíblico. ¿Qué es el reino de Dios? Esa es la pregunta, y durante las próximas semanas vamos a hablar sobre este tema y vamos a explorar todo lo que dice el Antiguo, el Nuevo. Sobre todo, el que más habla del reino de Dios es Jesús, más que Pablo, más que Pedro, más que todas las cartas del Nuevo Testamento. Sí menciona, por supuesto, Pablo habla del reino de Dios, es un tema central para Pablo, pero nadie habla tanto del reino de Dios como Jesús, y por eso a veces yo creo que no le dan tanta importancia, porque en la iglesia hay la idea de que Jesús le predicó a los judíos y Pablo es el que establece la doctrina de la iglesia, y por eso no se le da esa importancia. El que establece todo lo que creemos de doctrina, creencias, pues son las cartas de Pablo, porque él fue el que estableció la iglesia. Pero la verdad es que nosotros somos seguidores de Jesús, y todo lo que él enseñó no se lo estaba diciendo a los judíos, no lo estaba diciendo a los discípulos, a sus discípulos. Y eso no hace distinción entre si es cierto, él le predicó mayormente a judíos, y él era judío y hablaba en el contexto y la cultura judía, pero eso no significa que no nos está diciendo a nosotros, nos está hablando a nosotros Jesús. Y esto es sumamente importante. Tenemos que entender que es el reino de Dios. Y estoy bien seguro que si usted no se pierde ninguna de estas enseñanzas, usted va a entender con claridad que es el reino de Dios y la importancia y la bendición que tiene que nosotros podamos vivir en el reino de Dios conscientemente. Y esa es la palabra clave, conscientemente. Para entenderlo, hay una cosa bien importante. La primera cosa que yo quiero mencionar acerca del reino de Dios, que es sumamente importante, que el tema del reino fue el mensaje de Cristo. Amén. De hecho, Cristo nunca menciona la palabra iglesia, más que una vez en Mateo 18, ¿verdad? Cuando habla de que si en la iglesia tu hermano te ofendiere, ¿verdad? Y luego cuando le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Son las dos únicas veces. Todas las demás desde el principio, ¿verdad? Y Jesucristo vino después de estar en el desierto anunciando el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y luego lo vemos en los evangelios. Al final dice que se queda 40 días hablándole a los discípulos, instruyéndolos acerca del reino de Dios. Y la última pregunta que los discípulos le hacen no es: Señor, ¿y cómo va a funcionar la iglesia? No, ellos le dicen: Señor, ¿y cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo establecerás tu reino? El tema del reino está a través de todos los evangelios, y fue el mensaje central y más importante que Cristo enseñó. Por eso en este año creo que es bien importante no solamente recibir esa palabra rema de hay que buscar el reino, pero ¿qué es? Cuando decimos que buscar el reino, ¿qué significa? En primer lugar es eso, el tema del reino de Dios es bien importante. Pero también lo vamos a hacer práctico, esta enseñanza. No queremos, yo no quiero hacer, esta no es una clase teológica. No, queremos aprender la Biblia,
y cómo usarla. ¿Qué significa en la vida diaria? ¿Qué significa en nuestros asuntos de nuestra vida diaria? Y luego también vamos a hablar sobre qué distingue a una persona que vive en el reino y una persona que no vive en el reino, y la gran diferencia que esto significa. Para esto, para que ustedes entiendan, cuando Cristo utilizaba la palabra el reino, yo quiero que ustedes entiendan esto, bien importante cuando interpretemos la Biblia. Cuando Jesús estaba hablando en un contexto. ¿Qué quiere decir contexto? Pues que había gente que hablaba un idioma, que tenía ciertas costumbres, que en ese momento ¿qué estaba pasando? En ese momento es como yo les aseguro, dentro de poco van a llegar las elecciones, no sé cuándo son las elecciones de este año en Estados Unidos, ¿en noviembre van a ser? Ok, yo le aseguro que septiembre, octubre y noviembre en Estados Unidos no se va a hablar de otra cosa más que de las elecciones. Cuando en ese momento la gente hable, va a hablar mucho de eso porque ese es el contexto, es lo que está pasando. Y en los días de Cristo algo muy especial estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, que Jesús utiliza el lenguaje, las ideas, las ilustraciones, todo tiene que ver que Él está hablándole a un pueblo que es un pueblo judío, que está empapado de todas las historias del Antiguo Testamento, que conocen las profecías, que conocen los profetas y conocen todo lo que el Antiguo Testamento declaró. Jesús habla sobre todo eso porque está hablando a alguien que entiende esas cosas. Nosotros tenemos que ir a eso y rescatarlo y decir, ok, ¿qué quiso decir en ese momento para que podamos aplicarlo? Porque si no, vamos a hacer lo que mucha gente hace. Hoy esto simboliza y esto simboliza y todo simboliza lo que se nos antoje, y verdaderamente no estamos interpretando correctamente la Biblia. Porque cuando yo entiendo que la Biblia también tiene algunas cosas que son simbólicas, pero cuando todo es simbólico es porque no estamos tomando en serio estudiar la palabra de Dios. Uno tiene que ir a estudiar y entender, ver los varios evangelios, revisar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, compararlos, tratar de entender a Cristo, qué está diciendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque somos seguidores de Cristo. No hay otra razón más importante que el que nosotros, los que estamos aquí en este auditorio, los que nos están viendo a través de las redes, nosotros somos seguidores de Cristo y nosotros estamos comprometidos con seguir a Jesús. Y ser un discípulo de Cristo significa conocer sus mandamientos y significa obedecer sus mandamientos. Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Solo por esa razón es muy importante que nosotros entendamos. Y yo quisiera que pusieran una transparencia, y me voy a poner de pie un momento porque quiero pararme y verla atrás para poder explicárselas, ok. Y si la puedes poner, es la número, creo es la número 4. Si es una gráfica, okay, la número 4, por favor, si la puedes poner. Ok, ahí está la número 4. Y la razón por qué es importante esta gráfica es porque hay que entender lo que Cristo está hablando. Si ustedes se fijan, déjenme parar un momento y ojalá que la cámara la puedan poner acá arriba. Si ustedes se fijan, cada uno de esos semicírculos que están en medio de la pantalla representa una línea del tiempo, y cada círculo es un punto en la historia del pueblo de Israel. En esta gráfica, y yo sé que quizá olvídense de las letras pequeñas, pero veamos solamente las grandes. En la primera, en la mano izquierda de ustedes, ahí representa el año 530. ¿Qué pasando en el año 530? El pueblo judío fue derrotado y el reino de Israel desapareció. Fue llevado en cautiverio, ya no más reino, no reyes, ya no hay un reino. Fue derrotado, mataron a todos los, parte del gobierno, se llevaron a los hijos de los que eran hijos del gobierno y se los llevaron a Babilonia y se acabó el reino. Pero después nosotros, y nos vemos al pueblo de Dios, siendo gobernado por el imperio persa, Babilonia, por los medos y todas esas cosas que el libro de Daniel nos enseña a nosotros. Ya eran cautivos, ya no tenían un reino y casi como esclavos. Pero los profetas empiezan a decir, un día, desde antes, Isaías declara que Dios va a restaurar su reino, que el pueblo de Dios va a experimentar un nuevo reinado, con un reinado que no tendrá fin,
con alguien que es descendiente de David. Y luego después, en el segundo, es otro periodo, como para el año 300, el pueblo de Israel es dominado ahora por los griegos y luego más adelante por los griegos egipcios. Y luego son libres como por un periodo de 100 años durante lo que se llamó el reino de los macabeos. Pero en el año 70 los romanos vinieron, 70 años antes de que Cristo naciera, y otra vez derrotaron a los macabeos y el pueblo de Dios estaba bajo la esclavitud romana. No más reino del pueblo de Dios. Jesús nació en un periodo que la gente esperaba milagrosamente que iba a venir otra vez el reino de Dios y que iba a aparecer un personaje como David a pelear en contra de los romanos. Si usted lee las escrituras, frecuentemente dice, y estos eran buenos y esperaban la manifestación o la manifestación del reino de Dios. O sea, todo esto está pasando. En los días de Cristo se levantaron muchos falsos profetas que decían, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios que voy a restaurar el reino de Dios. O sea, todas estas cosas estaban ocurriendo y estaban causando confusión en el pueblo. Y de pronto aparece Juan el Bautista. Y ahí estamos donde está. Y aparece Juan el Bautista, ¿verdad? Y aparece Jesucristo. Y él dice, Juan el Bautista, arrepiéntanse porque yo estoy preparando el camino para el que va a restaurar el reino de Dios. Y luego viene Jesús después de ser bautizado en el desierto y dice, el reino de los cielos ha comenzado. O se ha acercado, o sea, está aquí en la tierra ya. Ya no está lejos, está aquí, está presente. La expresión se ha acercado suena como que todavía no está, pero en realidad la palabra indica que el reino de los cielos ha descendido y que ya está comenzando. Y eso confundía a la gente porque decían, seguimos siendo nosotros esclavos de los romanos o somos sujetos. No hay un trono, no hay un rey. ¿Quién está reinando? Y por eso en última instancia Jesús fue rechazado y condenado en la cruz. Y le pusieron ahí en la cruz que Él se hizo pasar como rey de los judíos y por eso los romanos lo habían crucificado. Todo esto está pasando y es importante entenderlo para entender qué es el reino de Dios. Si usted no entiende lo que acabo de explicar, realmente no va a entender nunca qué es el reino de Dios. Y déjeme, me siento, porque si no ahorita empiezo a predicar y no paro. No, ahora mi esposa va a repetir todo lo que yo dije. Ok, bueno, tenía que explicar todo esto porque si ustedes no entienden este fundamento, no van a entender nunca las palabras de Cristo. Van a leer las bienaventuranzas, no las van a entender. Vamos a leer capítulos 5, 6, 7 y 8, que es el sermón del monte, y vamos a decir, no es para nosotros, era para los judíos. Y empezamos a desechar muchas de las cosas que Cristo enseñó porque no entendemos que Él está predicando el mensaje del reino de Dios. Pero bueno, ya básicamente ya di la introducción, pero ¿quieres agregar algo acerca de esto? En otras palabras, A lo ver. que estamos ahorita viendo en esta noche es de que el reino que Jesús comenzó era un reino espiritual, no era físico, pero Él venía a establecer su reino en nuestros corazones, a gobernar en las vidas de las personas, y no como los judíos estaban esperando, un reino físico. Ok, amén. ¿Qué más? ¿Y cómo se entra a este reino espiritual? Bueno, Eso vamos a ver. yo creo que todos sabemos. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? ¿Qué dijo Jesús? Arrepentidos y convertidos. ¿Y qué dijo Jesús a Nicodemo? ¿Cómo entramos al reino de los cielos? ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo, del agua y del Espíritu Santo, amén. Porque así como nacimos de nuestra madre de la carne, Él dijo que ahora necesitamos nacer de nuevo del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Toda persona que nace de nuevo ha entrado al reino de Dios. ¿Sí estamos conscientes todos de eso? De que toda persona que ha nacido de nuevo ahora es parte del reino de Dios. Y que este reino es real. ¿Sí me entienden? Es real. En una ocasión a mí me preguntaron, miren, me preguntó una persona, nomás para que entienda lo serio que es esto.
No, los que estamos aquí, y aún en este momento también hay personas reunidas virtualmente a través de las redes sociales. Los que estamos en esta reunión, sea virtual o sea presencial aquí en este templo, somos el reino de Dios aquí en este momento en el área del este de Los Ángeles. ¿Sí me entiende? Hay una persona que es la autoridad de este condado, de este sector. Ella se llama Hilda Solís. Ella representa el gobierno de este mundo. Ella representa el gobierno del estado de California y en última instancia representa el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí me entienden? ¿Sí saben lo que estoy hablando? Ese es el reino de este mundo. Nosotros vivimos en dos reinos. Vivimos en el reino humano, que en este momento los que estamos aquí, yo sé que en Guatemala, aplíquelo a Guatemala los que nos están viendo, pero en este momento estamos en el condado de Los Ángeles y aquí hay una autoridad. Ya no hay reyes en este país, no tenemos reyes, pero tenemos gobernadores, tenemos presidentes, tenemos supervisores, tenemos senadores. Ese es el reino de este mundo. Y les digo todo esto porque una vez alguien me preguntó: pastor, ¿por qué en la iglesia no hay una bandera de Estados Unidos? Y le digo: porque esta congregación representa el reino de Dios. Si acaso vamos a tener una bandera, y pues yo no sé si hay banderas cristianas, aunque yo he visto a alguien que usa banderas cristianas como una cruz y algo así, no sé si las han visto, pero estaríamos traicionando nuestra identidad. Porque nosotros no representamos, esta congregación, la iglesia, no representa el gobierno de Hilda Solís, no representa el gobierno del gobernador de California, y no representa esta congregación al gobierno de Biden, que es el presidente actual o el que vaya a ser en el futuro. Nosotros somos el reino de Dios. O sea, yo le dije: y no podemos entonces poner una bandera diciendo esa es nuestra autoridad. No, nuestra autoridad es Cristo. Amén. Eso es bien importante entender esta parte, que esto es en serio. Si somos el reino de Dios, esta es la embajada del cielo en la tierra. Amén. La iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Cuando hablamos del reino, no es una cosa del corazón, nada más, porque mucha gente así lo toma. El reino de Dios es cosas del corazón nada más. No, no es cosa del corazón. Nuestra lealtad última no es con las autoridades de este país. Honramos y respetamos las autoridades de este país, pero nosotros tenemos un reino que está encima de las autoridades y gobiernos de este país. Estoy diciendo todo esto porque a veces decimos que el reino de Dios es casi como, bueno, pues es como aceptar a Cristo ya, y es algo del corazón. No, Es más. es de a de veras. Es de a de veras que somos parte del reino de Dios. Imagínese usted, les voy a hacer una pregunta. Si alguno de ustedes ha ido a la embajada de México o de Guatemala, ¿han ido a la embajada o al consulado de perdido? ¿Han ido? ¿Se han ido algunos de ustedes? Tú has ido al consulado de Guatemala, me imagino, Vicente. Ahí dentro del consulado de Guatemala está la bandera de México, ¿verdad? Por supuesto que no, ¿por qué no? Pero si yo voy, ¿sí me entiendes? Yo en mi corazón, pues aunque ya no soy mexicano, ahora soy americano, pero legalmente en términos humanos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede estar la bandera de Estados Unidos entonces? Estamos en Estados Unidos. Porque ¿Está la bandera de Estados Unidos en el consulado guatemalteco? ¿Pero por qué no? A ver, déjeme que te pongan el micrófono. ¿Por qué no puedes poner una bandera de Estados Unidos en el consulado? Y en la embajada es peor, ¿ok? Porque ahí literalmente, sea un salón grande, un edificio, pero literalmente donde está la embajada, ahí está Guatemala en ese edificio representado. Y la única autoridad dentro de ese edificio es la autoridad del país de Guatemala. Estados Unidos ni siquiera puede entrar. No puede mandar policías. Si hay crímenes adentro, son inmunes a las leyes de este país porque están representando el gobierno de un país
fuera de otro de Estados Unidos. ¿Por qué crees que no hay bandera de Estados Unidos dentro de Guatemala? Ahora sí, dinos con el micrófono. No puede tener una bandera de Estados Unidos en el consulado de Guatemala porque está representando el país de Guatemala aquí en este país de Estados Unidos. Lo mismo es en la iglesia. Y de hecho, bien de los que hemos ido al consulado de ahí es de que una vez que entran en ese pedazo de terreno ahí, algunos de los compatriotas actuamos como si estuviéramos allá. Guatemala. Y lo mismo los que están atendiendo, ¿verdad? Y pues ya saliendo de ahí, pues como que ya diferente. Pero por un instante saliendo se de siente ahí, que está en Guatemala. pero en ese momento tú entras al territorio De Guatemala. que legalmente representa el gobierno y la autoridad de Guatemala. La iglesia es igual. Es exacta. Esto no es algo emocional, no es algo del corazón como muchos lo toman. No, eso del reino de Dios son cosas del corazón. Ahí nomás, ahí es cada quien en su corazón. No, o Dios es rey o Jesús no es rey. O Jesús es rey de veras, o Jesús entonces no es rey nunca de nuestro corazón y de nuestra vida y de todo lo que nosotros somos. Esto es importante. A ver, Qué importante. te siento como que estás desesperada por yo hablar. sé. A ver. No, A ver. ya entendiendo de veras lo que significa el reino de Dios y cómo nosotros representamos el reino de Dios. Esto debe de influenciar a nuestro alrededor. No importa dónde estemos, nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos los representantes del reino de Dios en esa fábrica, en ese trabajo, donde quiera que estemos, o tenemos que ir con esa convicción y con esa autoridad, ese poder, y no sentirnos que no somos nada, insignificantes, si apenas llegamos a este país por el idioma, porque no conocemos las reglas de este país, pero no importa, si ya hemos nacido de nuevo y somos parte del reino de Dios, esto nos debe de dar confianza y seguridad de que estamos ahí representando el reino de Dios, que está por encima del reino de este país o de donde quiera que estemos. Ya, nuestra lealtad última en la vida es Jesús, no el gobierno de cualquier nación, es Jesús. Nosotros somos parte del reino de Dios. Y a veces eso lo tomamos muy interno. Como que interno, pues aquí en mi corazón Jesús reina, ya, ese es el reino de Dios. Aquí siento muy bonito la presencia de Dios, ya, es el reino de Dios. No. O sea, tenemos que entender que los primeros cristianos estuvieron dispuestos a que los llevaran a la cruz, al fuego o a los animales, porque no estuvieron dispuestos ellos a hacer un sacrificio a César. ¿Quién era César? Era el emperador, era la autoridad representando el reino o el imperio romano. Cuando los primeros discípulos dijeron nosotros no vamos a honrar a César, fue un acto de rebeldía en contra de las autoridades de aquel tiempo. Era una declaración política. No, César no es el Señor, Jesús es mi Señor y yo le debo lealtad primero a Él. Y si lo que este gobierno o imperio romano me pide está en contra de lo que Jesús me pide, ahí es donde nuestra fe está siendo puesta a prueba. Es como nosotros, por ejemplo, en cuanto a hablar acerca del matrimonio, y yo sé que esto es algo controversial en este momento. Hay gente que dice, bueno, pues los tiempos cambian, ya el país de Estados Unidos aprobó una ley que ahora el matrimonio entre los mismos sexos y todo, pero nosotros somos parte del reino de Dios. Nosotros tenemos otras leyes, otros principios, valores, como usted le quiera decir, normas, reglas, mandamientos. Y nosotros hay veces que vamos a sufrir persecución si nosotros somos fieles a Cristo, porque eso va a significar que en algún momento vamos a tener que decidir obedecer las leyes de este mundo o obedecer las leyes del reino de Dios. Y es ahí donde se ve quien entiende qué es el reino de Dios y qué significa ser parte del reino de Dios y qué significa no ser parte del reino de Dios.
Y por eso yo no sé por qué me fui por el lado de los países y las banderas y todo, pero quizás eso ayuda a que entendamos con más claridad de que no es meramente algo del corazón, no es un asunto, ser parte del reino de Dios no es un asunto del corazón únicamente. Ahí comienza, pero en realidad se debe demostrar en la vida diaria. Influenciar toda nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, todo lo que somos, pues. Ya, donde quiera que nosotros, o sea, en un sentido, nosotros aquí en este momento, junto con los que nos están viendo, estamos reunidos, congregados, como una representación y testimonio al mundo de que aquí está el reino de Dios. La gente no lo ve, pero nosotros debemos estar conscientes de esto. La gente no lo entiende, pero nosotros debemos estar conscientes. Y esto es una parte sumamente importante para tener un concepto completo de lo que es el reino de Dios. Y no solamente que se quede en el corazón, porque eso es falso. Eso no es verdaderamente lo que Cristo enseñó. Cristo constantemente les decía a sus discípulos: ustedes se les ha enseñado esto y esto, pero entre vosotros es diferente. Se les ha dicho esto y esto, pero entre nosotros las cosas se hacen de otra manera. En el mundo, o sea, los reinos, los grandes son servidos por los más pequeños, pero en mi reino es al revés. Los más pequeños son servidos por los más grandes. El mayor, ¿verdad?, será el menor, y el menor llegará a ser el mayor. O sea, en el reino de este mundo acumula dinero. Y en el reino de Dios, Dios dice: no, entre más generoso, más vas a tener. O sea, más das, entre más generoso, más vas a tener. O sea, en el mundo dice suma, ¿verdad? 1 más 2 más 3 más 4. En el reino de Dios es no, divide, multiplica y nos divide. Sí. Siembra aquí, dale a aquel, dale allá, y más. O sea, las leyes del reino, la justicia del reino, muchas veces está en contra de los principios de este mundo. Y todos nosotros tenemos que decidir quién es el rey de nuestra vida y cuál es nuestro reino. ¿Cuál es nuestro reino? O cómo queremos vivir, bajo los principios de este mundo, de este reino, o conforme a los principios del reino de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener convicciones claras, saber qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque si o estamos en el reino de Dios, como dice Sammy, o estamos en el reino de las tinieblas, pero no podemos estar en los dos. O estoy en el reino de Dios, o estoy viviendo conforme a los principios de este mundo. And modern day persecution is a funny story I want to share. Un amigo, voy a hacer en español para practicar. Tengo un amigo, no voy a usar su nombre, pero voy a usar José. Pero un amigo de la escuela que en la clase le forzaron que pusiera sus, ¿cómo se dice? Pronouns. Sus pronombres. There you go, pronombres. Y pues es hombre, eso no quiso nomás poner he, him, porque es como bowing down a al reino de este mundo. Exactamente. So lo que él hizo fue poner hijo de Dios, child of God, as his pronouns to introduce himself, porque es como ser, pues, si entiendes eso, entiendes de dónde vengo y que esto no es la verdad es lo que Dios dice. Y he's basically rebelling against the modern day agenda by standing on the truth that he is a child of God and that's his only identity. No. ¿Cuál fue el resultado? Porque puso eso, ¿le fue bien? Yeah, everyone's like, oh, okay, sorry. Menos mal. Okay. Pero no siempre pasa así. No siempre pasa así, porque puede ser por no querer hacer eso, tal vez el maestro lo puede castigar y reprobar. A veces yo he escuchado de personas por no participar de eso, los echan fuera de la clase o etcétera. Pero es donde nosotros probamos quién es verdaderamente el Señor de nuestra vida. Y que no es un asunto del corazón, sino que lo debemos de vivir en la vida diaria, lo debemos de vivir en todas las cosas que nosotros hacemos. Es como, por ejemplo, y no quiero utilizar cosas del gobierno humano ni nada de eso, pero aún en la manera como nosotros manejamos nuestros hogares, nuestros matrimonios, nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos, en guiarlos, en instruirlos,
¿verdad? En que Dios nos ha dado a nosotros los padres la autoridad. Y a veces eso puede causar problemas con las autoridades de este mundo. Pero uno tiene que decidir. Claro, uno tiene que ser sabio, uno tiene que hacer las cosas con sabiduría, no buscar pleitos por buscar pleitos con nadie. Pero hay veces que por seguir los principios del reino vamos a entrar en un conflicto, una lucha. Pero de eso se trata ser seguidor de Cristo. No hay otra, hay muchas veces que no va a haber manera de evitar estos conflictos con el mundo. O aún dentro de la misma familia, ¿verdad? Cuando alguien se convierte y los demás no. Jesús mismo dice, los padres se pondrán Se van a poner en contra de los hijos, o los hijos en contra de los padres, o el cónyuge. ¿Por qué? Por él, por seguirlo a él, por vivir bajo sus principios, bajo su reinado. Yo me recuerdo, No es fácil. yo tenía como 17 años, 18 quizás, y un día mi papá me dijo, ahorita que estás diciendo me recordé, me dijo, Carlos, quiero hablar contigo. Y yo trabajaba con él en ese tiempo, tenía sus negocios, y de 4 a 2, 3 de la tarde era trabajar con él, y luego ir a la escuela, y luego en la noche yo era cuando iba a la escuela. Pero los días que no iba a la escuela, todos los días iba a la iglesia. Y era 3, 4 veces a la semana que iba a la iglesia, yo todos los días casi, 3, 4 veces. Y un día me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Mucha iglesia, ya estuvo. De hoy en adelante no quiero que vayas a la iglesia más, maybe quizá los domingos. Y eso algunos domingos yo quiero que me ayudes, yo quiero que trabajes conmigo también. Pero de hoy en adelante ya no más iglesia, mucha iglesia. Así enojado me dijo. Y yo, la verdad, mi papá nunca me atrevía a levantarle la voz o a responderle o darle la contra, porque mi papá no hablaba mucho, pero simplemente si no hacíamos lo que queríamos, por eso yo siempre nunca lo contradecía, y no agarraba un cinto o era por las buenas o por las malas, pero tenemos que hacer lo que nos dice. Literalmente, mi papá era su estilo de disciplina. Y yo me recuerdo que nunca, y él siempre me usaba como ejemplo, me decía, él nunca me contradice, y doy gracias a Dios, y bueno, etcétera. O sea, siempre me usaba. ¿Qué hiciste? Y yo le dije, no sé, sentí de veras como cuando dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos da palabras. Y con la voz temblando, yo creo, le dije, papá, o le decíamos jefe, literalmente diré jefe, yo nunca lo he desobedecido, nunca lo contradigo, siempre que usted me pide algo, trato de hacerlo, y nunca usted me ha escuchado que yo le grite o le regrese una palabra o X o lo que sea, pero esto es diferente. Usted está hablando de que deje de hacer algo que es entre yo y Dios. Y no sé cómo decírselo, pero no lo puedo obedecer. Voy a seguir yendo a la iglesia. Y cerré los ojos. No sabía qué iba a pasar. Nunca, yo tenía 17, 18 años, nunca le había dicho algo así a mi papá en toda mi vida. Nunca. Sentí de Dios, realmente fue algo que Dios me inspiró. No lo voy a hacer, no voy a hacer lo que usted me pide. Y cuando abrí los ojos, porque no pasaba nada, se me queda viendo y me dice, tú y tu religión, vete de aquí. Y me dejó. Pero para mí fue como, él era mi autoridad. Yo ni siquiera mayor de edad. Y aunque fuera mayor de edad, yo vivía en la casa todavía. Y ustedes saben, los latinos, en las casas, en mi casa, cuando mi abuelo llegaba a la casa, todos agachamos la cabeza y no podíamos levantar la cabeza a verle la cara hasta que extendía la mano y le besábamos la mano, entonces ya lo podíamos ver. Así nos enseñaron a reverenciar a nuestros padres y a nuestros mayores. No sé si algunos de ustedes, los mexicanos, no sé si en Guatemala se acostumbra a lo mismo. Vicente dice que es lo mismo. O sea, era otro tiempo de cómo tratábamos a los padres. Que yo haya hecho eso, para mí fue algo que no entendía. Pero yo dije, ahora se trata de que tengo que escoger. Ahora probablemente me va a ir mal,
pero ese es el precio porque tengo que poner a Dios en primer lugar. Y gracias a Dios, nunca más me volvió a prohibir que fuera a la iglesia. Nunca más, nunca más. De ahí en adelante yo fui a la iglesia sin ningún límite para nada. Pero fue un momento de decisión que tenía que ser. Él era mi autoridad, pero yo tengo una autoridad más alta. ¿Sí me entienden? Que se llama Jesús. Es como también hace mucho tiempo una vez una persona me dijo, pero es que nosotros hicimos esto indebido, declararon sus impuestos, mintieron y ahora tenían problemas con el IRS. Y yo le pregunté a la mujer, pero tú firmaste. Sí, ¿por qué firmaste si sabías que estaban echando mentiras en los impuestos, en la declaración de impuestos? No, es que mi esposo me dijo que tenía que apoyarlo y que tenía que esto, y tú sabías que estabas mal. Sí. ¿Y por qué lo hiciste? Que no sabes que la Biblia dice que no debemos de mentir, que no debemos de dar falso testimonio, que debemos de vivir vidas íntegras. Es que mi esposo me lo pidió. Y la cosa es, ella nunca se puso a pensar, es cierto que en cierta forma su esposo tiene algo de autoridad con su esposa, pero hay alguien más grande, hay otra autoridad más grande. Y yo no voy a sujetarme a nada ni nadie que contradiga lo que Cristo dice, porque soy parte del reino de Dios. Y por alguna razón, aunque no era mi intención, creo que en esta noche ha sido el enfoque que estamos dando, que uno tiene que decidir quién es el rey de mi vida, quién es el Señor. Si usted lee las cartas de Pablo, si usted lee las epístolas, todo el mundo decía Jesús es el Señor, Jesús. Y eso es algo que uno debe de practicar, no solamente saber, pero debemos de practicar. Eso es lo que implica ser parte del reino de Dios. Y yo creo que es importante que uno se pare firme con convicciones firmes, porque dentro de nuestra familia primeramente, porque yo recuerdo también nosotros cuando comenzamos en los caminos del Señor, mi papá no era creyente y él se le hacía como que era demasiado venir a los servicios, estar siempre los domingos. Dice, wow, ustedes que no se cansan de ir tanto a los servicios, de ir a la iglesia. Ay, no, eso es aburrido. Pero es que ellos no entienden la diferencia y uno tiene que pararse firme, y cuando ellos ven en nosotros la firmeza, la confianza, la seguridad, el cambio, es una puerta de bendición para ellos, como lo fue en el caso de mi papá, al ver él en nosotros esa firmeza de buscar de Dios, de mantenernos firmes en los caminos del Señor, y él miraba el cambio. Lo que él decía, bueno, lo único que ahora sé que han cambiado, veo la diferencia en ustedes, pero bueno, es mucha iglesia. Él no lo entendía, eso sí, es mucha iglesia porque íbamos entre semana, 2-3 días en la semana, el domingo íbamos en la mañana y en la tarde al servicio otra vez. Pero si uno se para firme con convicciones firmes, uno puede ser de bendición a las personas, aun cuando estamos en el trabajo. Podemos marcar la diferencia, porque ellos van a ver en nosotros que no hablamos con palabras indecentes, palabras ofendiendo a los demás, con malas palabras. La gente ve el cambio, la gente sabe, y ahí es donde debemos de ser una influencia del reino de Dios. Amén. Acuérdense, los apóstoles, ellos tuvieron esta experiencia cuando les dijeron las autoridades de este mundo: no prediquen ya en el nombre de Jesús. Se los prohibimos y los echaron fuera de la cárcel. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron es ir a predicar en el nombre de Jesús. ¿Y por qué, si ellos eran personas del reino, no se sujetaron a las autoridades que les estaban dando una orden? ¿Por qué? Porque hay un reino más superior, y era el reino de Dios. Y por eso ellos usan esta expresión: consideren a quién es importante obedecer, o a Dios o a los hombres. Y esa es la decisión nuestra todo el tiempo. Cuando hablamos del reino de Dios, de esto estamos hablando. El reino de Dios no es algo del corazón, es en la vida diaria que se manifiesta quién es el Señor de nuestras vidas. Ahora, hay veces que nos va a tocar pagar consecuencias por esta actitud,
pero gloria a Dios, porque Rechazo. Dios está con nosotros. Amén. Él nos acompaña, Él nos bendice. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir, yo voy a estar con ustedes, pero no siempre nos libra de la persecución. Hay veces que nos toca que nosotros pasemos persecución. Es como ustedes se recuerdan, hace 5 o 6 años atrás, este pastor guatemalteco que se llama, ¿cómo se llama el pastor que estuvimos ayudando para que no deportaran? Que se hizo famoso todo el caso y todo. Pastor Carias. Él es un pastor guatemalteco de las Asambleas de Dios y tiene orden de deportación porque él vino ilegalmente al país, entró ilegalmente y luego su familia, aunque son de Guatemala, pero viven en Tijuana, sus papás, porque ellos ya nunca pudieron pasar, etcétera, y se quedaron a vivir en Guatemala. En México. En Guatemala, perdón, en Tijuana, perdón, no en Guatemala. Se quedaron a vivir en Tijuana, ahí estaban sus papás. Y cuando él tenía como 17, 18 años, aunque ya está viviendo aquí, se regresó para ir a visitar a su mamá porque estaba muy enferma, muy grave. Y en ese regreso y querer otra vez regresarse a Estados Unidos, lo detiene la migración. Y lo liberan, pero pasa por un proceso en el cual después de mucho tiempo dicen te vamos a deportar, a pesar de que en ese proceso pasaron muchos años, porque se casó y con quien se casó era nacida en este país, tenía 2 hijos, era pastor, ya como por 14, 15 años de pastor, había visto una vida ejemplar, etcétera, etcétera, pero lo iban a deportar y estaban a punto de deportarlo, me recuerdo. ¿Y por qué nosotros fuimos a desafiar a las autoridades de migración y decirles, son autoridades, ellos tienen toda la autoridad de deportarlo, pero por qué nos paramos? Y Sammy estuvo conmigo muchas de las veces, Sammy, y Junior y no sé quién más, ahí estuvimos. Nos parábamos afuera de las oficinas de migración, orábamos, cantábamos y estábamos ahí declarando. ¿Por qué hacíamos todo esto? Porque la Biblia nos ordena hacer eso. Porque la Biblia nos habla que debemos de acoger al emigrante. Las leyes de ese país dicen lo contrario. Y por supuesto, en el caso de él, legalmente sí deberían de deportarlo. Pero hay un principio más alto que se llama la justicia del reino. Y por eso estábamos ahí. Gracias a Dios, aunque no se ha solucionado su caso, pero todavía está en este país y no lo han deportado. Y ojalá, aunque no se sabe todavía nada, pero ojalá que pueda arreglar su situación. Pero nuevamente es un ejemplo de cómo uno tiene que balancear, ¿quién es rey realmente? ¿Quién es el Señor de mi vida? Y es donde nos damos cuenta que el reino de Dios no es un asunto del corazón. Es algo que todos los días decidimos. Cuando yo decido vivir en integridad, cuando yo hago las cosas con integridad, aunque nadie me ve. ¿Por qué? Porque hay alguien que tengo que dar cuentas. No es el gobierno, no son mis padres, no son mi patrón, es Dios. Yo tengo que dar cuentas a Dios de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque aunque me libre de las autoridades de este país, hay un rey más alto que conoce todas las cosas. Y es por eso cuando uno entiende, yo soy parte del reino de Dios. Esto es bien importante entenderlo, porque yo a veces sí siento que cuando hablamos del reino de Dios lo escondemos en el corazón, y ahí queda el reino de Dios. Y déjeme ya terminar y voy a avanzar o voy a enseñar ahora en este momento un poquito lo que vamos a aprender la semana que entra. Si te vas a la transparencia número 7, por favor, vamos a ver qué dice ahí en la número 7. Antes de que la diga, porque si no, es la que sigue, perdón. No sé si es 7 o no sé cuál será, pero es la que sigue, perdón. Ok. Ese es. Ok. Antes de que se las explique, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no entienden? ¿Quiénes de ustedes tienen cualquier cosa? Ahí está Kenetón listo. No sé si te has fijado en las redes sociales. ¿Alguien ha hecho preguntas, Amparo? Pero no tienes YouTube, pero yo estoy aquí en Facebook, no sé. No estoy seguro, la verdad. Es difícil estar enseñando y estar viendo. Y no sé si hay preguntas. Ok, pero ¿hay alguna pregunta aquí en esta noche acerca de entender la enseñanza de Cristo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura.
noten que los dice, porque la gente de este mundo se afana por esto. Así funciona el mundo. Ese es el mundo, ¿no? El afán por las cosas. Y Dios dice, no, tú primero el reino, y yo me encargaré de darte todas esas cosas, te vendrán por añadidura. Funciona de otra manera el reino de Dios. No sé si tiene alguna pregunta. Sammy tiene un comentario. This might be too hard or too long of a question, but have you heard of the fivefold concept? Yeah. Fivefold concept, apostles, Yeah. prophets. And Yes. how that is sometimes used to advance the kingdom, or if we establish these fivefold ministries, then so that's a completely different perspective on how to. Yeah, it's a Seek totally, the kingdom. it's a totally Yeah. different theme. Maybe You we know. could talk about that. And Yeah, maybe later we can Another talk week. about that, yes. Okay. Lo que Sammy me está preguntando es la idea de los 5 ministerios que Cristo le dejó a la iglesia, que es el apóstol, el profeta, el pastor, maestro y el evangelista, que hay una doctrina en algunas iglesias de que a menos de que estos 5 ministerios estén establecidos en la iglesia no puede avanzar, porque ese es el gobierno de Dios aquí en el mundo físico. Y bueno, es otro tema que después otro día hablamos, pero esa es la pregunta que Sabe me está haciendo. Hoy estamos enfocándonos básicamente en qué es el reino de Dios y cómo lo vivimos en nuestra vida diaria. Amén. Ok, déjeme hacer una pregunta. No sé si vi a Leonardo, no sé si está por aquí Leonardo. Ahí está Leonardo. Explícanos un poquito cómo tú lo aplicas, o si te ha tocado aplicar esto del reino de Dios en tu vida, Leonardo. Mejor, en vez de introducir un tema nuevo del reino, mejor prefiero terminar en esta noche con esto que estamos hablando. Sí, buenas noches. Amén. El reino de Dios comienza nuestra vida, como usted lo explicó, cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos arrepentimos. Entonces, la Biblia dice que pues ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a través de nuestra manera de vivir, nosotros comenzamos lo que buscamos es vivir conforme a Cristo, ¿no? Al reino de Dios. Al reino de Dios. Al reino de Dios. Entonces Jesús dijo, pues, cuando Jesús dijo, pues, cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo, pues el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para liberar a los cautivos, para pregonar, anunciar el año agradable del Señor. Entonces, y eso es cuando nosotros vivimos, o sea, salimos del reino de las tinieblas y vamos al reino de Dios, que es el reino de luz. Entonces nosotros comenzamos a caminar en la luz en todo el aspecto de nuestras vidas, donde quiera que vayamos, nosotros manifestamos el reino de Dios a través de nuestra manera de vivir. Ok. Y ese era el segundo tema que yo iba a introducir, cómo manifestamos el reino de Dios. Y nomás añadiendo a lo que estamos hablando, en Romanos capítulo 12, Pablo dice, y quiero agregar a lo que dijo Leonardo, dice que nosotros no debemos de conformarnos, y conformarnos significa moldearnos o imitar. No debemos imitar a este mundo. El problema es que estamos acostumbrados, porque así hemos vivido. Y yo le pregunté una vez a alguien, estaba en otro país, y esta persona me dice, oh pastor, cuidado, viene un policía. No se preocupen, si nos para, me dijo, le damos una mordida. ¿Ok? Pero aquí en Estados Unidos no se vale. Wow, ok. Bueno, pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es esto. Realmente lo que le dije. Y le dije, ¿y cómo crees que lo ve Dios? O sea, nosotros somos de otro reino. No, pastor, es que aquí está difícil, es bien complicado, porque después se lo llevan al carro, me lo quitan, y luego lo encierran en un lugar, y luego para sacarlo cuesta mucho, y luego toma días. Más fácil, le pregunto cuánto quiere, y le digo, tú me dices que tú eres parte del reino de Dios, y yo le decía esto porque le tengo mucha confianza realmente. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque estás actuando porque dices que aquí así se acostumbra en este país o en esta ciudad, así se hacen las cosas aquí. Y le digo, entonces, ¿eres de este mundo o eres parte del reino de Dios? No me respondió.
porque ya iba preparado con el dinero en la mano, por si nos pararon. Gracias a Dios no nos pararon. Pero nuevamente, en algo tan sencillo, él estaba actuando conforme a los principios de este mundo. ¿Por qué? Porque así se acostumbra aquí en esta ciudad, porque así le hacen todos, porque es la forma que prosperan. Pero nosotros somos de otro reino. Nosotros seguimos a Cristo, y es donde debemos de marcar la diferencia entonces. Y es un poco de lo que Leonardo estaba compartiendo. Así que bien importante que entendamos el concepto, la idea. Somos parte del reino de Dios, y nosotros tenemos un rey, y nuestra lealtad última no es Hilda Solís o el presidente Biden en Estados Unidos, aunque los honramos y los respetamos porque Dios los ha puesto, les ha dado ese privilegio de tener esa autoridad que tienen. Pero tenemos un rey absoluto encima de cualquier gobierno en este mundo, y se llama Jesús, se llama Cristo Jesús. Y el reino es lo que nosotros buscamos, aún a pesar de que a veces tengamos que pagar un precio por hacerlo. Y eso es lo que probablemente el Espíritu Santo nos dio en esta noche a compartir con todos ustedes que nos están siguiendo, pero también los que están aquí presentes. Bueno, no sé si hay preguntas, si no vamos a orar en esta noche. ¿Un comentario antes de ¿Algún terminar? comentario, alguna palabra que alguien quiera decir acerca de lo que estamos hablando? ¿No? Es fácil vivir en el reino de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén, sí es, porque dice la palabra, ya no vivo yo. Se necesita ir y practicar lo que nosotros siempre hemos enseñado, ir a la cruz, dejar que Cristo viva en nosotros, dejar que el Espíritu Santo nos llene, porque no es no es comida ni bebida, pero es poder, es bendición de Dios en nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Y nosotros para que podamos podemos vivir conforme al reino de y Dios. podemos ver ese cambio en los discípulos, primeros discípulos, cómo ellos eran antes de que Cristo muriera, y una vez que murió y resucitó y fueron llenos del Espíritu Santo, fue que ellos se pararon firmes, con convicciones firmes, a demostrar el reino de Dios. Y no importó la persecución, la cárcel, los que fueron azotados. Aún Pablo fue muchas veces azotado, pero ellos continuaron porque entendieron esta verdad del reino de Dios. Y eso es lo que significa el reino de Dios. Nosotros vivimos en dos mundos. Vivimos en el mundo físico, en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, cualquiera que sea nuestra localidad, o si nos están viendo de Guatemala, ustedes que están en Guatemala, ustedes viven físicamente ahí, pero espiritualmente viven en otra realidad que se llama el reino de Dios, y esa está en todo el mundo, y la componemos todos aquellos, independientemente de la nación, independientemente de la raza, independientemente del idioma. Todos los que hemos nacido del Espíritu Santo somos miembros del reino de Dios, y ahí no hay más que un solo rey, y se llama Jesucristo. Amén. Y todos nosotros declaramos el reinado de Cristo. De hecho, debemos orar todos los días: venga tu reino, Señor, que yo haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Esa debe de ser nuestra oración todos los días. Eso es el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y te voy a pedir a ti, Amparo, dirígenos en oración. Pónganse de pie todos, por favor. Y vamos a orar en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo que nos ha guiado en esta noche, Señor, a que cada uno de nosotros podamos entender esta gran verdad de tu reino, Señor. Revélate, Señor, mientras que seguimos estudiando, y que esto venga a afectar primeramente nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor, donde quiera que estamos, Señor, en nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra nación, Señor, que nosotros como discípulos tuyos, Señor, podamos vivir conforme a tu reino, Señor, conforme a los principios de tu reino, Señor.